De muchos datos a poca información. Resúmenes en SQL. Soy Fabricio Echeverría. De datos e información. Organizando el caos de los datos, agrupando con intención. Vamos a ver cómo se utiliza el comando group by en SQL. Esto es como un organizador de fiestas. Muchas personas, entonces para poder llevar adecuadamente la organización, comienzo a clasificarlo por sus intereses. El group by es justamente eso, es un agrupador intencional. Él convierte el mar de datos en grupos significativos, resumiendo los números en categorías que tienen algo en común, algo que puede ser observado, que a simple vista en el montón de datos no se puede observar. A esto resumido lo vamos a conocer también como información. De datos e información, los tipos de datos. Yéndonos a los principios de los modelos de investigación, existen dos elementos que tenemos que considerar cuando tenemos elementos cualitativos y cuando tenemos elementos de tipo cuantitativos, ya sea que estas sean variables o columnas, dependiendo de lo que diga tanto el diseño de la base de datos como el modelo de investigación que se esté realizando. Pero más allá de todo esto, resumiendo, en el ejemplo tengo la tabla persona, en la cual tengo tres columnas, nombre, ciudad y edad. Entonces, los elementos cualitativos, en este caso, como el nombre y la ciudad, solamente se pueden contar y sacar porcentajes, porque esa es la naturaleza de esa variable. Y en la edad, en este caso, que es una variable de tipo cuantitativa, se pueden sacar otras operaciones aritméticas como el máximo, el mínimo, el promedio, sumar y además de esto contar. Entonces, si viéramos un resumen de los tipos de datos por su naturaleza, cualitativo o cuantitativo, podríamos nosotros diferenciar que para hacer el group by puede ser tanto un tipo de dato cualitativo o cuantitativo y que los cualitativos solamente se pueden contar dentro de las funciones agregadas y los cuantitativos se puede hacer mínimo, máximo, promedio, sum y count dentro de las funciones agregadas. De muchos datos a poca información usando group by. Entonces, dentro de la operación select, donde yo voy a agregar después del from la cláusula group by, de manera tal que aparezcan las columnas por las cuales se va a agrupar la información. En este caso tengo una tabla que tiene tres columnas, A, B y C. Y a mí me interesa que se agrupen A y B para sacar el máximo de C. Este resultado es una nueva tabla que se origina de la operación del select A, B, max, from tabla, group by A, B. Es importante que se den cuenta que las columnas que aparecen en el group by deben aparecer también dentro del select, en este caso A, B. Y las operaciones de funciones agregadas deben ser sobre las columnas que tienen un tipo de valor cuantitativo. En caso de que sea un máximo, un mínimo, un promedio, un sum. Pero si es para contar, puede ser tanto cualitativo como cuantitativo. Veamos otro ejemplo, agrupación por ciudad. En este caso estoy considerando el group by por ciudad. Select from group by. Select ciudad, from persona, group by ciudad. Recuerden que las columnas que se agrupan deben estar tanto en el group by como en el select para que guarden la relación correspondiente dentro de la operación SQL. En este caso no he agregado funciones agregadas. ¿Qué ocurre cuando yo hago esto de aquí? Fíjense, yo tengo la tabla persona con todos los datos y al agrupar me queda la tabla con los valores distintos. Esta coincidencia de que al agrupar sin usar funciones agregadas genera una tabla con valores distintos fue aprovechada dentro del lenguaje SQL, creando una operación llamada distinct, que se escribe
select distinct, en este caso ciudad, from persona, que es equivalente al select ciudad from persona group by ciudad. De esta manera es como el operador de base de datos en su optimizador resuelve la consulta y genera exactamente el mismo resultado. Una tabla con los valores distintos, en este caso de la columna ciudad. Las funciones agregadas dentro del SQL sirven justamente para obtener un valor de muchos datos. Por ejemplo, el valor de la suma de una columna es el resumen de varios valores en un solo valor. El máximo es el valor máximo de una lista, el mínimo es el valor mínimo de una lista, el promedio en este caso que sería más bien la suma dividido para el count, y el count es cuántos valores existen dentro de esa lista. Función agregada count. La función count asterisco devuelve el número de filas que coinciden, en este caso con el criterio específico. Si ustedes se dan cuenta, en el ejemplo gráfico, hago un cell count de una tabla llamada Facebook. Y al momento que la cuenta me da el resultado de 4. Fíjense cómo procede a contar registro por registro. Count con columnas. En este caso voy a escribir select count call from table. Veamos el ejemplo del select count friends from Facebook. En este caso tengo esta columna en la cual existen en el registro 2 y en el registro 3 en el valor de friends nulos. ¿Qué significa aquí? Que el conteo solo se va a realizar si existe un valor válido, dando como respuesta, en este caso, el valor de 2. Valor máximo de una columna. En este caso, estoy haciendo la consideración del select max call from table. Por tanto, saca el valor máximo de la columna friends, que en este caso es el valor de 600. Función agregada min call. En este caso vamos a sacar por medio del select min friends from Facebook el valor mínimo, que corresponde al valor de 300. Función agregada average, AVG de call. En este caso voy a sacar el promedio de la columna de una tabla. Select AVG friends from Facebook, según el ejemplo. Me saca el promedio de 300, 500, 600 y 400, siendo el resultado de esto 450. Función agregada sum call. En este caso vamos a sacar la suma de la columna. Select sum call from table. En el ejemplo estamos sumando select sum friend from de la tabla Facebook, que equivaldría a sumar 300 más 500 más 600 más 400, dando como resultado 1800. Volviendo al ejemplo de la tabla persona, si quiero sacar por ciudad cuál es la máxima edad, la mínima edad, el promedio de la edad, la suma de la edad y el count de la edad, yo podría hacerlo por medio del select ciudad, max edad, min edad, AVG edad, sum edad, count edad, from persona, group by ciudad. Esto hace que yo vaya a la tabla persona hacia el resumen de otra tabla en la cual existan las columnas que están definidas en el select, como se muestra en la tabla de resumen. Fíjense que aquí yo ya tengo una consolidación de valores y estos valores ya se constituyen en información. En la tabla de persona tengo los datos y en el lado derecho ya tengo información. Sin embargo, nació un nuevo requerimiento. La tabla de resumen podría tener que ser filtrada. Para esto nació una operación diferente conocida como halving,
que actúa específicamente sobre el resultado del group by. En este caso, a la consulta anterior, le estamos agregando, posterior al group by, la cláusula having. Y estamos diciendo que considere cuando el máximo de edad sea mayor de 18. Yo solamente puedo poner filtros de las operaciones que se encuentran dentro del select, como funciones agregadas en el having, como que si fueran operaciones lógicas existentes en un filtro booleano. Y el resultado lo que va a hacer es que a la tabla de group by le aparezca un resumen que sería el resultado final que se entregaría al usuario. ¿Por qué es importante esto en las tablas dinámicas? Veamos qué pasa cuando usted va a una hoja de cálculo. En la hoja de cálculo le piden que ordene los datos para que se presente información dentro de las secciones que se ven en el lado derecho. Yo tengo en este caso secciones A, B, y en el centro podría poner las funciones agregadas, que en este caso he puesto maxc. O puedo poner BA y en el centro maxc. Son las dos opciones. Pero lo importante es conocer que esto vino de una tabla de datos que tenía muchos registros A, B y C, y que se formó una operación para con un select A, B, max C, from tabla, group by AB, que produjo una tabla de resumen. Y de esta tabla de resumen, que está guardada en algún elemento dentro de la hoja de cálculo, usted puede navegar en cualquiera de las opciones que se muestra en la parte derecha, ya sea en la primera, que es en las columnas B, en las filas A, y poner a la función agregada siempre en el centro, que sería el max C, o poner en las columnas A, en las filas B, y poner siempre las funciones agregadas en el centro de la tabla dinámica. Es así como comprendemos que la agrupación de datos realmente produjo el efecto de crear tablas dinámicas, y de allí vinieron otros elementos como los gráficos que se pueden utilizar dentro de herramientas como Power BI o otras herramientas de visualización que manejen información. Estamos creando el mejor curso de SQL para científicos de datos. Suscríbete al canal, dale like y comparte. Habrán nuevas ediciones para que puedas utilizar de mejor manera el SQL en el análisis de información.